capacidad de evaluar, no estaríamos hoy acá, porque en la primera esquina al cruzar la calle nos habría atropellado un carro. No habría notado los cambios en el ambiente, no habría podido hacer la predicción e intencionalmente no habría podido dar un comportamiento. Una de las grandes dificultades que tienen las personas con discapacidad cognitiva es la limitación en sus posibilidades de evaluar el medio, o como lo señalaba ayer el doctor Verdugo, de evaluar el contexto. Como no puede evaluar bien el contexto, no puede predecir los cambios en el ambiente y por lo tanto sufre significativamente para poderse adaptar. Pero no vamos a hablar solamente de ese tipo de evaluación. Simplemente quería señalar que la evaluación no es algo que hacen los expertos, los profesionales, los equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, no. La evaluación es un proceso, un ejercicio mental, intelectual, cognitivo, como lo quieran denominar, necesario para la supervivencia y que todos lo hacemos de una forma u otra. Por ello, entonces, diferencio dos tipos de evaluación. La evaluación informal, la que todos nosotros hacemos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. El niño a los 6 meses ya tiene la capacidad cognitiva de realizar evaluaciones, ¿sí? Pero es una evaluación de carácter informal que se caracteriza primero es intuitiva. Intuitiva vamos a decir que es algo así como, a mí me parece, ¿sí? A mí me parece que el niño está enfermo. ¿Y por qué? No sé. Sospecho que está enfermo, mírele la carita. Así dice la mamá. Es muy intuitiva. Segundo, la evaluación formal debe de ser realizada o por un grupo o por una persona experta en el tema. No quiere decir que tenga que ser psicólogo, fonoaudiólogo, médico, yo no sé, experta en el tema, que domine el conocimiento de hacer evaluación formal. La evaluación informal es subjetiva. La evaluación informal está muy sujeta a lo que yo quiero y deseo. Así como es intuitiva, ¿sí? Me parece que es subjetiva en la medida que las conclusiones que yo llego muchas veces no corresponden en realidad al objeto, al sujeto evaluado, sino a lo que a mí me pareció, ¿sí? La evaluación formal es objetiva. Yo debo de garantizar que los resultados de una evaluación, cuando yo la realizo, esos resultados no se dieron porque yo quise, porque a mí me pareció, sino que reflejan realmente cuál es el estado de la persona o del sujeto evaluado, ¿sí? Yo no puedo llegar y decir, mira, es que estoy evaluando desarrollo verbal. ¿Y qué te parece? El tipo tiene buenas habilidades verbales. Oiga, me encanta cómo habla. ¿Y cuál es la amplitud verbal? ¿Cuál es el tipo de articulación que maneja? ¿Cuál es la velocidad, ¿sí?, de pensamiento y su relación con el lenguaje? Aquí quiero hacer una pequeña recomendación en evaluación y tratamiento. La doctora Gloria del Río ayer nos presentó un extraordinario recuento de todo y la quiero felicitar realmente porque no es fácil usted enumerar prácticamente todas las cosas que usted está esperando que una persona pueda hacer para a partir de ello hacer una evaluación y hacer una categorización. Sin embargo, como un tip, en los 30 años que llevo en el campo de la psicología infantil y la discapacidad cognitiva o retardo mental, no nos preocupemos por los términos. Si me dieran a escoger 2 campos que tendría que evaluar necesariamente en una persona con o sin discapacidad, desarrollo motor. Todo lo que somos, la base de nuestro desarrollo es el movimiento. ¿Qué ven ustedes en un recién nacido? Movimiento, movimiento. Es más, los últimos trabajos que se hacen en neuropsicología, los trabajos que se hacen, por ejemplo, sobre formación de conciencia, identidad y todo eso, están partiendo del concepto de movimiento. Usted se mueve y está vivo, no se mueve, está grave. Segundo, lenguaje. El lenguaje es básico, fundamental. El lenguaje no solamente sirve para comunicarnos. Con el lenguaje estoy manifestando lo que estoy pensando y la calidad de mis procesos cognitivos.
En muchas ocasiones nos ha ocurrido a muchos de nosotros que trabajamos dentro del campo clínico infantil, que llega una mamá, un papá y subjetivamente nos dice: mi niño es perfecto, es absolutamente brillante. Y esto que estoy diciendo lo digo con todo el respeto, porque precisamente ella en la evaluación de su hijo tiene una gran carga ¿de qué? De subjetividad, y es absolutamente intuitiva. Difícil sería que llegara la mamá y dijera: oiga, le traigo a mi hijo que sí, eso es mucho bruto. No. Ella dice más bien: mi hijo es perfecto, extraordinario. Tiene un solo defectico: no habla. ¿Y cuántos años tiene? 5. Para uno que está en el campo clínico, sabe que ese obstáculo del lenguaje, ese retardo en el desarrollo comunicativo, me está indicando serias alteraciones en el desarrollo cognitivo. Como regla general, yo siempre he pensado lo siguiente: niño que hable bien, va bien, salvo algunas cosas, pero va bien. Niño que no habla bien, péguenle una revisada. Y no se conformen con eso de que es tímido, es introvertido, no. Cuando hay fallas en el lenguaje, algo está ocurriendo. La evaluación informal se basa en cómo yo percibo el mundo, ¿sí? Es como hacer un paneo del mundo. Tuve una impresión esta mañana, no sé, amanecí como nervioso. ¿Cómo percibo el mundo? La evaluación formal se basa en un método. He ahí la gran diferencia entre una evaluación informal y una evaluación formal. El método. El método implica que hay un sistema, hay una forma específica y necesaria de hacerla. ¿Sí? La evaluación informal es a priori. ¿Qué significa a priori? Cuando yo doy los resultados de la evaluación, muchas veces doy los resultados casi que sin terminar la evaluación. Mejor dicho, llego a unas conclusiones. ¿Y usted de dónde sacó las conclusiones? ¿Usted por qué está diciendo que ese niño tiene discapacidad cognitiva? ¿Ya hizo toda la evaluación? No, pero ya con lo que hice es evidente. ¿Para qué hago más? Un momentico. Eso es una conclusión a priori. Se está adelantando a las cosas. La evaluación formal, por el contrario, es a posteriori. Yo hago toda mi evaluación. El conocimiento, lo que llaman conocimiento científico, las conclusiones, las deducciones, son siempre a posteriori. Yo tengo que esperar que pasen las cosas. Como va el niño desarrollándose, va muy mal, porque a ver, tiene 3 años, por ejemplo, dentro de sus repertorios de procesos cognitivos, los procesos de asimilación y acomodación están como mal. No, eso a los 10 años va a estar terrible. No, espérese un poquito. ¿Será que esos 2 elementos son suficientes? ¿Sí? Es algo así, me disculpan la comparación grosera, cuando uno se mete a la cocina a preparar un plato y desde que uno empieza a cocinar, me va a quedar mal, me va a quedar feo. Sí, queda feo. Las evaluaciones a priori, informales, no solamente quedan feas, son imprecisas. La evaluación formal a posteriori me permite, como veremos, sopesar, analizar los datos. ¿Sí? Sin embargo, quiero decir algo. Es tan importante la evaluación formal como la evaluación informal, porque a partir de una evaluación informal que me la da la mamá, el papá, el vecino, el compañero del colegio, el cuidador, así sea subjetiva, así sea a priori, así tenga todas estas características, es un elemento importante para mí como evaluador dentro de una situación de evaluación formal. En una evaluación no se debe de descartar ningún dato, por insignificante que parezca. Posterior al análisis puede decir esto no era importante, listo, pero posterior, no a priori. ¿Sí? Siguiente, por favor. Variables de la evaluación formal. Entonces, hablemos de la evaluación formal. Normalmente lo que hacemos es lo siguiente: nos traen un niño, una persona, tiene o no tiene discapacidad, uno lo recibe, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Siéntate, saca uno una prueba de inteligencia, una pelota, un cubo, pásame el cubo, dame el triángulo, las cosas, vas bien, mire cómo agarra bien ese triángulo.
Y llamamos a eso evaluación. Reconozco que no siempre se hace, pero ese es el modelo general. Resulta que la evaluación implica una situación de evaluación. La situación puede ser cualquiera, pero yo como evaluador tengo que arreglar las condiciones, ¿sí?, para poder realizar la evaluación como tal. Y lo más importante, cuando evaluemos, seamos parte de la evaluación. Evaluador y evaluado son un dúo. Es muy diferente, y les doy un ejemplo, llegar usted y coger a un niño y decirle, lance la pelota, muy bien, láncela más duro, muy bien, anota, lanza la pelota pasito y duro, a decirle, ven, vamos a jugar fútbol, patee, ¿qué hubo? Pateeme, tenga. Estoy siendo copartícipe en ese proceso de evaluación. Y las respuestas del niño, obsérvenlo, van a ser totalmente diferentes. Porque la evaluación a veces tiene un gran defecto, y es que se genera un medio artificial, ¿sí? Todos nosotros, en alguna parte, en algún momento de nuestra vida hemos sido evaluados por el psicólogo, por el médico, por el profesor. Acuérdense en el colegio, el momento de presentar un parcial es una evaluación. Y uno se pone nervioso porque el medio es artificial. Profesor, yo sé, pero es que la forma que usted me pregunta, me pone nervioso escribir. Esa persona que yo estoy evaluando también se puede poner nerviosa, se puede ser introvertida, qué sé yo. No demuestra las habilidades que realmente yo quiero que tenga. En vez de meterlo a un consultorio, llévese al niño una hora al parque. Lléveselo a un centro comercial. En el parque usted ve si corre, salta, si habla, si establece relaciones con otros niños. Puede hacer todo lo que quiera, ¿sí? Y no es una situación artificial, es real para el niño. Pero nosotros estamos evaluando niños de 5, de 6, de 7 años que deberían de estar jugando, que deberían de estar viendo televisión o yo no sé qué, y los metemos a un consultorio, les entregamos un test, aparece un tipo grande y le dice, vas a responderme estas preguntas. No le encuentro sentido a eso. ¿Y qué es lo que comunica al evaluador con el evaluado? El instrumento. Lo que yo utilizo para evaluar. ¿Qué utilizo para evaluar? La pelotica, la cajita, una prueba de inteligencia, una observación libre, la entrevista. Conclusión, toda evaluación tiene tres variables, que son evaluador, instrumento, evaluado. En la evaluación clásica, partimos de un principio del sujeto pasivo. ¿A quién me refiero con el sujeto pasivo? Al evaluado. Yo espero que él esté ahí sentado casi que estático, que se comporte bien, como lo decía ahorita el ponente anterior, como un buen paciente, sea un buen paciente, ¿sí? No vaya a ir en contravía de lo que yo he aprendido. Usted limítese a responder lo que yo le pregunto. Pero tengo otra alternativa, sujeto activo. Y esto en psicología son dos vertientes que siempre históricamente han existido. Las vertientes, por ejemplo, conductuales, han visto al sujeto siempre como pasivo. Usted responde al medio. Usted es el producto del medio. Por el contrario, aquellos que siguen más una línea de sujeto activo, más vertientes de tipo cognitivista, histórico-sociales, cosas por el estilo, le dicen, no, usted tiene la capacidad de cambiar el medio. Usted es parte del medio. Usted es importante, usted es ¿qué? Activo. Entonces, esto es un sistema. Un sistema se caracteriza porque cuando cambia algo, cambia todo. Y por eso hablamos del proceso de evaluación. Si yo me limito a aplicar una prueba de CI, no estoy hablando de un proceso de evaluación. Estoy hablando simplemente de entregar un documento, una conducta y espero una respuesta. Si es proceso, es porque está cambiando. Cuando uno está evaluando, yo planeo mi evaluación. Niño, 5 años, esto, tiene tal historial, vamos a hacer tales cosas. Pero de pronto en el proceso de la evaluación, encuentro algo que yo no esperaba. Y eso me obliga ¿a qué?
a replantear, a reformular, a modificar la evaluación. ¿Sí? Nuevamente la comparación grosera. Cuando la persona está cocinando, a veces dice, voy a probar la sopa a ver cómo está de sal. Ah, le falta sal, hay que echarle más sal. Pero si no la prueba y al final la sirve y ya le faltó sal, ya quedó de ese tamaño. Si yo hago una evaluación y yo no permito que el sujeto sea activo, que él participe conmigo, es que yo estoy evaluando acá, pero también él me está ayudando a mí a evaluar y modifico el instrumento. ¿Sí? Siguiente, por favor. Aquí hay una pregunta que surge y cada uno de ustedes la tiene que responder. Esto no tiene una respuesta correcta o incorrecta. No estamos evaluando. ¿Cuál debe ser la relación entre evaluador y evaluado? ¿Cuál debe ser? Respondan esa pregunta. Mentalmente. ¿Ustedes quieren una relación estática? ¿Les parece conveniente? Perfecto, es válida. ¿Quieren una relación dinámica? Perfecto. La mejor relación entre evaluador y evaluado es la que más me sirve a mí. ¿Cuál? Están a su disposición. ¿Sí? Considero, sin embargo, que en la medida en que yo le reconozca al evaluado características de sujeto activo, de que usted es parte del medio, ¿sí? La evaluación definitivamente se enriquece. Hago un pequeño paréntesis. Casi todos nos hemos referido mucho a discapacidad cognitiva leve moderada, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con severo profundo? Obvio, también existen. Pero mire, por ejemplo, en el problema de la evaluación lo que ocurre. La persona con discapacidad cognitiva severa profunda tiende más a asumir un papel pasivo que activo. Ello, por un lado, facilita la evaluación. La facilita, ¿sí? Porque no hay tantas modificaciones en él y de alguna forma yo puedo controlar más las cosas. Pero por el otro lado, me le resta validez a los resultados porque me limita considerablemente. En cambio, en la parte de cuando hablamos de una persona con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual, leve o moderada, la evaluación automáticamente se enriquece en la medida que la interacción entre el evaluado y el evaluador se vuelve mucho más dinámica. ¿Sí? Respóndanse en esa pregunta. Gracias. Proceso estructural de evaluación. Aquí hay dos elementos importantes cuando hacemos una evaluación. Lo analítico y lo sintético. Cuando hacemos una evaluación, por lo general, descomponemos a la persona en áreas. ¿Sí? Uno habla con los terapeutas y normalmente entregan un reporte y dice, mira, en la parte verbal está bien, en la parte del lenguaje escrito le observamos dificultades, en la parte del desarrollo motor veo que tiene una buena coordinación dinámica, pero que sin embargo hay como dificultades en aspectos como la conducta motora fina, qué sé yo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy descomponiéndolo. Una persona, imaginémonos lo siguiente, es un rompecabezas, compuesta por muchas partes. En las evaluaciones, normalmente lo que hago es descomponer. Miren, por ejemplo, en las pruebas de CI, todas las pruebas miden aspectos dentro de la prueba general, dentro de ese pensamiento general de Spearman, ¿sí? Que dijo, tengo una capacidad grandotote para pensar, hoy en día se descompone, ¿sí? Que la inteligencia espaciotemporal, que la inteligencia musical, que esto y lo otro, o sea, yo voy a que me evalúen y lo que salgo es así como roto cual rompecabezas. Pero eso es importante hacerlo, porque para conocer la totalidad hay que conocer las partes. Eso es un principio de la Gestalt. Y la totalidad es más que la suma de las partes. ¿Sí? Listo. Viene la otra parte, lo sintético. Lo sintético recompone, vuelve y reconstruye, integra. A mí me preocupa que en la evaluación los expertos en el desarrollo y en evaluación, muchas veces somos muy buenos para analizar, descomponer en pedazos, pero quedamos muy cortos para sintetizar, volverlo a integrar. Es algo así como si el niño, llego y le digo al niño, mira Juanito,
Desarrollo motor, bien. Desarrollo comunicativo, te falta un poquito. Coordinación motor, aceptable. Y el niño se quedara mirándome y me dijera, oiga, ¿y yo qué? Es que yo no soy el movimiento de las piernas y de las manos, yo no soy solamente escribir, yo no soy solamente sentir, yo persona, tengo una identidad, tengo una conciencia, míreme como una persona integrada, porque lo que vive en el medio es una persona, no son pedazos de persona. Entonces tenemos que hacer esos dos aspectos, lo analítico y lo sintético, y hacer las dos cosas. Lo analítico, ¿en qué se centra? En las áreas del desarrollo. ¿Sí? En los diferentes procesos cognitivos, analizo, particularizo. Lo sintético, el sistema vital. ¿Y cuál es el sistema vital? Mi realidad. Ayer lo decían, no es lo mismo usted evaluar a un niño que ha sido formado a nivel rural que un niño de la ciudad. En el proceso de análisis va a encontrar muchísimas diferencias. Y si aparte de eso falla al hacer el proceso sintético de la evaluación, va a terminar confundiendo al uno con el otro, porque no va a respetar lo que llamamos espacio vital, ¿sí? Sistema acá por variables, pero es espacio vital también, es donde yo me muevo. Ayer el doctor Verdugo hablaba de algo bien importante. Decía, no solamente es la adaptación al medio, es la adaptación al contexto. Al contexto. Es que todas las ciencias sociales se han transformado, han evolucionado. Ya no solamente la persona evaluada es adáptese a la oficina, es cuáles son sus creencias, cuál es su ideología, cuáles son sus políticas. Todo eso es el contexto y todo eso forma parte ¿de qué? Del espacio vital. Una buena evaluación debe hacer dos ejercicios. La primera, áreas del desarrollo, parte analítica, descomponga. Segundo, integre nuevamente en lo sintético y llegue al sistema vital. Y finalmente, ¿qué tiene? El rompecabezas otra vez armado, la persona. Hay una anécdota de un niño que se le entrega un rompecabezas por partes y le dice uno, ármelo. El niño muy inteligentemente contesta que lo arme el que lo desarmó. Tiene toda la razón. Vine a que me evaluara, me manda desarmado, no, ármeme otra vez, reconózcame. Ahí fallamos. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo se conforma la persona? Estas son preguntas que ustedes se hacen. Para mí, ¿cómo está conformada la persona? Para algunas personas que enfatizan mucho lo biológico, pues está conformada por un sistema nervioso, está conformado por toda la parte somática y algunos aspectos cognitivos. Para otras personas está conformado por problemas, por dimensiones y áreas sociales, etc. Perfecto. Arme usted su persona a su gusto y así es como va a hacer la evaluación. Modelo clásico de evaluación. ¿Cómo normalmente evaluábamos? Hablábamos de la siguiente forma. Yo parto de un principio, la persona es un sistema, una cosa integrada allí. Pero a veces el sistema no funciona bien, no funciona bien. Cuando no funciona bien, ¿cómo sé yo que no está funcionando bien? Porque se comporta de manera diferente a lo que yo espero que se comporte, ¿sí? Por eso hablamos de las conductas. ¿Qué es la conducta? Es lo que yo observo. La autoestimulación en el niño, lo observo. La autoagresión, la observo. ¿Sí? El silencio, lo observo. Pero también hay otro conjunto de cosas que el niño hace, pero que yo no observo directamente. Los procesos encubiertos. A ver, yo a veces le hablo y me responde como si no entendiera. Yo puedo escuchar la respuesta, pero tengo que inferir, que pensar que algo está pasando en su cabecita que no le permite procesar la pregunta que yo le estoy haciendo con la respuesta que voy a dar. Entonces, ¿son qué? Procesos. ¿Cómo conozco yo, clásicamente, que algo anda mal? Evaluando dos cosas, comportamientos y procesos. Eso siempre se ha hecho y aún se sigue haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si el niño se comporta como yo espero que se comporte, así existan déficits en los procesos, yo puedo llegar en la evaluación erróneamente a la conclusión de que está bien, y resulta que no, porque se me comportó como yo esperaba. El viejo truco de los psicólogos.
Cuando uno va a evaluar a alguien, hay muchos psicólogos que lo primero que le preguntan a la mamá, ¿cómo se llama el niño? Juanito, ya. ¿Qué edad tiene? 7 años. 7 años, ya se está independizando. A veces es difícil manejarlo. Y la mamá, ¿cómo sabe el doctor de esto? Claro, si hice un poquitico de psicología del desarrollo, sé que tiene 7 años, que proviene de un hogar promedio, ¿sí? Que no tiene aparentemente problemas del desarrollo, más o menos le digo cuál es su comportamiento sin evaluarlo. Más bien hágalo al contrario, no le pregunte a la mamá cuántos años tiene, evalúelo y luego de acuerdo a los resultados de la evaluación le dice usted, de acuerdo a lo que veo me parece que puede tener 7 años. Y la mamá le dice, no doctor, tiene 4, lo que pasa es que es muy alto. Ah, ya. O que le diga, no, tiene 12, es que es muy bajito. Mire cómo le cambia totalmente las cosas. Esta evaluación me permite dar un diagnóstico, el famoso diagnóstico. Acordémonos que hay una triada. Evaluación, diagnóstico, intervención. La evaluación me lleva ¿a dónde? Al diagnóstico. ¿Qué tiene la persona? ¿Qué tiene? Como si los déficits fueran una cosa pegada ahí. ¿Qué tiene? Aquí estamos hablando de cosas cualitativas. Hay aspectos cuantitativos, pero hay cosas cualitativas aquí. Cuando formulo el diagnóstico, cuando sé qué tiene, entonces pienso en hacer ¿qué? La intervención. De la intervención pasamos a restablecer el funcionamiento, restablecerlo, eso espero. Pero en discapacidad cognitiva tenemos una característica, ayer se hablaba, el carácter de irreversibilidad del daño neurológico. Por lo tanto, yo no puedo pretender en discapacidad cognitiva llevar nuevamente a un estado del restablecimiento del sistema. Lo que yo puedo hacer es potencializar habilidades. La cuestión ya está de ese tamaño. ¿Sí? ¿Qué puedo ofrecer yo? Un mejor desarrollo en la medida en que se reorganicen las condiciones, ¿sí? La estimulación, el aprendizaje y otra serie de variables allí, para que con el tiempo, la predicción de que hablábamos ahora, la persona pueda incrementar significativamente su desarrollo. Usted tome 2 personas de 3 años con el mismo tipo de discapacidad, vamos a suponer que se pudiera. Al uno, aplíquele una intervención basada en la estimulación, las cosas, al otro déjelo quietico. A los 5 años va a encontrar que el primero muestra un mejor patrón de desarrollo que el segundo. Sin embargo, los dos siguen teniendo ¿qué? El mismo tipo de discapacidad. Pero su funcionamiento global es diferente. ¿Sí? Bueno, siguiente por favor. Formulo esta pregunta. Después de que usted ha hecho esta evaluación, ¿existe evidencia para determinar una discapacidad cognitiva? En otras palabras, con todo lo que usted hizo durante el proceso de evaluación, ¿está seguro que hay una discapacidad cognitiva? Muchas veces uno queda con dudas. ¿Será que sí? ¿Será que no? Cuando hablamos de discapacidades profundas, severas, moderadas, tiene uno menos duda. Cuando hablamos dentro del espectro, la categorización de las discapacidades, de lo que se conoce como leve o fronterizo o educable, que se utilizó en otros tiempos el término, uno a veces queda con dudas. Y la duda va tanto para un lado como para el otro. Uno puede pensar, este tiene una discapacidad leve, ¿será que es normal? Ahora tenemos una charla del doctor Eslava sobre normalidad y normalidad. Y a veces a alguien que le dicen a uno en el colegio, el típico niño cuyo rendimiento académico es bajo, y uno lo ve, lo evalúa, no encuentro que haya propiamente una discapacidad cognitiva, pero tengo la duda. Y esa es una duda permanente. Solucione ese problema. Siguiente. Evaluación básica multidisciplinar.